Análisis del proceso de verificación ciudadana del 24 y 25 de julio y consecuencias. El informe en presentación está dirigido al pueblo de Nicaragua, así como a los excelentes. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés, Lester, Jonathan, Hammer, Hilton, Alvis, Giovanni, Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Jimmy, Mauricio, Josué, Eliezer, Antonio, Edwin, Valerio, Yamil, Michael, Nelson, Yesner, Dani, Harlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños, porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes. No te dejes pisar, pueblo, por estos nuevos farsantes. Se proclaman socialistas y de sangre comunistas, pero son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vendepatria, la tiranía, la dictadura. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Solo intentan convencerte que con ellos patria o muerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por esas tierras. Viven la tiranía del imperio norteamericano, atentados de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen sus riquezas, no les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas. Gritan muerte pa'l imperio, pero son imperialistas y tú eres un vendepatria si apareces en la lista. Es la nueva democracia de mi patria linda y bella, donde no importa la gente, solo importan las estrellas. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vendepatria con el rabo la tiranía, la dictadura. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Hoy nos tienen divididos para restarnos la fuerza. Olvidemos el conflicto, apretemos la reversa. Los que hoy están arriba solo intentan separarnos, pero no te dejes, pueblo, tenemos que levantarnos. La tala del maíz. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Es la tiranía, la dictadura. Entre las piernas. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. La patria nos pide hoy que la liberemos de manos del dictador que oprime al pueblo. Con fuerza
y valentía la defenderemos. Permaneciendo unidos al fin venceremos. Vamos a las marchas, hagamos protestas, actos de repudio, también al plantón. Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. Nos llama, no hay excepción. Si somos cristianos o somos masones, esto no es una guerra de religiones, es una lucha contra el tirano que está azotando nuestra nación. Dedicado a mi pueblo, que suene, que suene. Ay, rico, rico, Nicaragua, como te quiero. Hermanos de Guapo y Stanley, a los de Chotales y Madrid, en Nueva Segovia, Managal, Bajinotega y Río San Juan. Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. Hermanos de Rivas, a los de Granada, allá en Carazo, a los de Managua, en Chinandega, a los de León, Atlántico Norte y Sur. Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. ¿Dónde está Masaya? Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, que Monimbo y Masaya están adelante. Buenas noches, pueblo nicaragüense. Una alegría estar con ustedes este día lunes 2 de agosto. Una bendición. Espero que pronto, muy pronto, esta terrible situación que vive el pueblo nicaragüense sea olvidada muy pronto, porque a la familia Ortega Murillo, una familia satánica, criminal, violadores de niños, ladrones, sinvergüenza, se le están cerrando las puertas internacionalmente. Pero antes de hablar sobre esa familia criminal, primero quiero dedicar este programa, abrir este programa con la oración que nuestro Monseñor Carlos la escribió, y quiero dedicarla, esta oración de petición, por aquellas familias nicaragüenses que por ser opositores, e incluso los que no son opositores pero no tienen trabajo, están pasando hambre, por aquellos niños y niñas que están comiendo del basurero la chureca, por aquellos que están sus torturas en las tenebrosas cárceles sandinistas, en donde mercenarios cubanos, venezolanos, de Irán, paramilitares sandinistas, policías sandinistas, torturan a hombres y mujeres, violan sexualmente a hombres y mujeres. Su único pecado ha sido decir, querer y gritar que quieren un país libre de opresión de un dictador criminal, y eso es el pecado que han cometido. Se me viene a la mente la doctora María del Socorro Oviedo, la cual en su momento
en algún momento de su vida, no conozco muy bien la historia, pero me han dicho que fue fiscal del sistema judicial corrupto, narcocriminal, sandinista. Y ella abandonó a ese sistema corrupto, judicial, narcocriminal, y se unió a la Comisión de Derechos Humanos, CPDH, y la Chayo asesina Murillo considera eso una traición. Imagínense ustedes qué le pueden estar haciendo a la doctora María Oviedo en el Chipote. Si a opositoras que no son consideradas traidoras, sino que se consideran opositoras por querer libertad, la han violado, la han pateado, la han torturado. Yo pienso en la doctora Oviedo. Ojalá que los organismos internacionales de verdad se preocupen y hagan algo, porque es terrible lo que está viviendo la doctora Oviedo. También vamos a ofrecer esta oración por cada uno de los secuestrados políticos que sufren torturas, como lo dije, desde hace muchos años en las tenebrosas cárceles sandinistas y que han sido olvidados, incluso por los que se dicen opositores. También quiero ofrecer esta oración de petición por nuestros exiliados que buscando libertad incluso han encontrado la muerte. Han sido asesinados en Costa Rica, en México. Incluso niñas nicaragüenses en Honduras fueron violadas y en México. Entonces necesitamos de la oración, necesitamos de Dios, porque pareciera que el mundo ha abandonado al pueblo nicaragüense, pero Dios no lo abandona. Entonces comencemos el programa con esta oración de petición que dice así, y les pido que me acompañen. Señor mi Dios, tú conoces lo que hay en cada corazón y conoces cada historia. Te pido humildemente este día por mi país, Nicaragua. Tú conoces nuestra gente, nuestras necesidades, nuestras alegrías, temores y sufrimiento. Conoces nuestra lucha de cada día y conoces qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Permítenos encontrar la paz. Permite que te encontremos y gobiernes el corazón de cada nicaragüense. Perdónanos si te hemos ofendido, pero escúchanos, Señor. Nicaragua te necesita. Cambia el odio por amor. Cambia la ofensa por perdón. Cambia la tristeza por alegría. Cambia la guerra por paz. Cambia el dolor por esperanza. Sé tú, Señor nuestro, nuestra guía. Ilumina nuestro camino. Ilumina al pueblo nicaragüense. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El día de hoy fue lo que podemos llamar ya el pacto, el fraude casi consumido ya. Partidos políticos como el C por L, el PLC y otros partidos se fueron a inscribir para legitimar con unas elecciones fraudulentas al criminal Daniel Ortega y también legitimar
el gran fraude que se va a hacer. Pero también es lindo saber que la Unión Europea sancionó a unos delincuentes, unos ladrones, unos criminales, y se les cerró esa parte ya a estos criminales. Y también, lo comenté el día viernes, que un banco de las Islas Caimán le dijeron a la familia a Ortega Murillo, familia criminal, asesina, narcotraficante, que saque su dinero y se lo lleve al fin del diablo, al fin del mundo. Ya los bancos lo están, esos paraísos fiscales ya lo están corriendo. Así que, por mucho que esta familia Ortega Murillo, porque ahora ya no se puede hablar de la pareja presidencial, ahora es una familia delincuente, una familia criminal, una familia asesina, una familia narcotraficante, una familia terrorista. Desde la Camila, que es una delincuente, es una mujer que ya lleva dentro de sí el ser delincuente, el ser asesino, respaldando y apoyando a la chayo asesina Murillo, la hedionda satánica, querida de Fidel Moreno, la apoya en todo. Y el criminal Daniel Ortega sabe muy bien que por mucho que haga en este momento, van para afuera, hermano. Van para afuera. No hay quien lo detenga. Después de 42 años de robar, de asesinar, de destruir al pueblo nicaragüense, ellos saben que van para que tenga este cambio. Así que vamos a escuchar a alguien que de verdad conoce a esta pareja criminal, cómo lo describe. Y ojalá que la nueva generación de políticos jóvenes opositores nunca más en la vida respalden a un criminal, endiosen a un criminal, a un partido político. Dice así: soy la América de este patricida Daniel Ortega, violador de niñas, un violador de su propia hijastra, respaldado y apoyado por la chayo asesina Murillo, la hedionda satánica querida de Fidel Moreno. Dice así: soy la América. El pueblo está sufriendo violencia sin límites. Nicaragua sufre la política de una mente criminal, donde no existen escrúpulos, solamente existe crueldad, producto de una emocionalidad absolutamente desbordada y desordenada. pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lastre y dulcita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón,
que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaras, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Cada asesinado son mártires, son nuestros mártires. Daniel Ortega Saavedra, un criminal, un narcotraficante, un terrorista, un violador de niñas, un ladrón, además de asesinar, también secuestra y desaparece, como es el caso de Giovanni Alexander Tenorio Urbina, quien fue secuestrado el 2 de julio, hoy cumple 90 días de desaparecido. Fue secuestrado por 4 paramilitares el 2 de julio del el 2 de mayo del 2021, 2 de mayo del 2021, y es el día de hoy, 90 días después, no aparece el joven Giovanni Alexander Tenorio Urbina. Ojalá que esta foto llegue al escritorio de la camarada Bachelet y ella pregunte si está en alguna cárcel clandestina, porque hay muchas cárceles secretas, clandestinas, en donde están sufriendo secuestro, tortura, muchos nicaragüenses. Ojalá que esta foto y esta denuncia llegue al escritorio de la camarada Bachelet. También tenemos a Larry Wilmer Alemán, alias el Siberiano, quien fue secuestrado desde el mismo aeropuerto internacional de Nicaragua el 2 de julio de este año y no aparece. Está desaparecido. Presos políticos están sufriendo torturas en las tenebrosas cárceles sandinistas y lo peor es que parece que han sido olvidados por todo el mundo, en especial por aquellos que alegremente van a elecciones para legitimar un fraude, olvidándose de los presos políticos, olvidándose de nuestros mártires. Así que el día de hoy vamos a leer la lista de presos políticos que leí el día viernes y que con eso terminamos la lectura de 138 secuestrados políticos. Valle Tinoco Luis Carlos, secuestrado el 3 de julio del 2018. Desgraciadamente fue secuestrado en Managua. Desgraciadamente los jueces sandinistas, perros fieles a la Chayo, asesina Murillo, hedionda satánica, lo condenaron. Vargas Gutiérrez Kenis José, secuestrado el 13 de agosto del 2020 en Managua, también fue condenado por los jueces sandinistas, perros fieles a la Chayo, asesina Murillo. Vázquez Cortedano Pedro Salvador, secuestrado el 15 de junio del 2021 en Managua, está en proceso de ser condenado. Vigil Gurdián Ana Margarita, secuestrada el 13 de junio del 2021 en Managua, está en proceso de ser condenada. Vendel López Osmar Ramón, secuestrado el 3 de marzo del 21 en Nagarote, León, está en proceso de ser condenado.
Zamora Delgado Kevin Antonio, secuestrado el 10 de septiembre del año 2019 en Managua. Los jueces sandinistas, perros fieles a la Chayo Asesina Murillo, lo condenaron. Zamora Sandoval Rodolfo Alexander, secuestrado el 16 de septiembre del 2020 en Managua, fue condenado por los perros jueces sandinistas. Celaya Aguilar Antonio, secuestrado el 22 de febrero del 2020 en Jinotega, desgraciadamente fue condenado por los jueces sandinistas, perros fieles a la Chayo Asesina Murillo. Celedón Rodríguez Juan Aníbal, secuestrado el 31 de enero del 2020 en Jinotega, desgraciadamente fue condenado. Celedón Úbeda José Alcides, secuestrado el 19 de noviembre del 2019 en Jinotega, desgraciadamente fue condenado. Celedón Valdivia Emiliano, secuestrado el 7 de abril del 2020 en Jinotega, desgraciadamente fue condenado. Francisco Aguirre Sacasa, secuestrado el 28 de julio, está en proceso de ser condenado. Doctora María del Socorro Oviedo, secuestrada en León, el día 29 de julio, está en proceso de ser condenada. Temo mucho por la seguridad de la doctora Oviedo. Nicaragua está ocupado militarmente por fuerzas mercenarias cubanas, rusas, de Irán, de Medio Oriente. También está ocupado militarmente por más de 25,000 presos comunes, delincuentes comunes, criminales y pandilleros que están al servicio de los Ortega Murillo. Cuídese, pueblo nicaragüense, averigüe cómo se vive bajo un país ocupado militarmente, cómo se hace resistencia y cómo se puede hacer daño al enemigo haciendo resistencia. Vamos a ver un video, creo que de 3 minutos, del señor criminal, depredador de bosques nicaragüense, el señor Óscar Sobalbarro, cuando afirmaba que no existen condiciones para ir a un fraude electoral. No sé si lo tendremos listo. Y ahora tenemos a punto de aprobarse una ley en el Congreso de los Estados Unidos que va a establecer regulaciones en cuanto a la ayuda económica que podría recibir Nicaragua. Esto es grave para el país, es grave para los ciudadanos, para los empresarios, pero es mucho más grave para Ortega, que es el que ha promovido todo esto. Y sin duda esto lo va a llevar a la derrota a Daniel Ortega, no en las próximas elecciones del 6 de noviembre, que son una total farsa electoral. Este es un invento de él, pero ahí no hay ningún proceso electoral que reúna los requisitos de un proceso en un estado democrático. Ahí lo que hay es un mamotreto de simulacro de elecciones en la que desde ya está designado él, Daniel Ortega, con su esposa Rosario Murillo, y los diputados que van a acompañar a Ortega en la Asamblea Nacional, y uno que otro diputado de los llamamos nosotros aquí, de los partidos zancudos, que le van a ir a hacer el juego a Daniel Ortega en la Asamblea Nacional para tratar de darle un poco de legitimidad. Pero el golpe va a ser muy fuerte para que los ciudadanos no se presten a esta farsa, y estamos seguros de que la mayoría de los nicaragüenses no van a concurrir a las urnas electorales el 6 de noviembre. Estas declaraciones que dio este criminal, porque es un criminal, Óscar Sobalbarro es un criminal, porque está destruyendo los bosques nicaragüenses, se ha hecho millonario. Vendía 1 millón de madera al mes. Imagínense cuánta madera ha sacado en cuántos años de tener el matadero, como el aserradero, como 10 años, ¿no? Tiene 15 años tiene que tener un aserradero. Entonces, al hacerse millonario
destruyendo los bosques perteneciendo a la mafia esa maderera, pues dio esas declaraciones en el 2016. Fíjense, en el año 2016, que esas elecciones del año 2016 son el cielo comparadas con las que tenemos ahora en el 2021. Pero ahora en el 2021, el criminal Óscar Sobar Barro, y le digo criminal porque él despale indiscriminado contra los bosques nicaragüenses, dice, no solo apoya este gran fraude, sino que él va de candidato. ¿Qué ha cambiado del 2016 al 2021? Bueno, o le dijeron, o cárcel o cementerio, ¿qué querés? Y él dijo, no, pues yo voy a elecciones, yo voy a hacer el fraude, voy con ustedes. Eso es todo. Él es un criminal que está metido en una mafia criminal y él va a hacer lo que le diga esa mafia criminal. Por eso en el 2016, para él era un fraude lo que iba a hacer Daniel Ortega, y en esas del 2016 fue un fraude, pero son el cielo comparado con lo que está pasando ahora en este 2021. Pero esta vez se queda callado. También me informaron que la señorita Berenice Quesada, que es compañera de este criminal Óscar Sobar Barro, y repito, le digo criminal porque ha destruido los bosques nicaragüenses, y al destruir los bosques nicaragüenses se secaron los ríos, y al secarse los ríos los campesinos se mueren de sed. Pues esta señorita Berenice Quesada tiene una tía de parte de padre, y esta tía de parte de padre, de la que es candidata, compañera de fórmula de del criminal Óscar Sobar Barro, esta tía le tiene 2 hijos a un hijo del criminal Óscar Sobar Barro. O sea, nepotismo puro. El hijo del criminal Óscar Sobar Barro tiene 2 hijos con la tía de Berenice Quesada. No doy más información porque entonces hay que dar nombres. Ya los hijos ya son hombres, ya están grandes ya. Pero hasta ahí se las dejo para que investiguen. Pues. El éxodo es terrible. Están muriendo nicaragüenses buscando el sueño de libertad. Murió la señora Gladys López, vendió su casa en Nicaragua para irse a Estados Unidos y fue asesinada en México. Dejó un niño de 9, una niña de 9 y un niño de 7. Oliver Celedón Benavides, de 46 años, originario de Estelí, se cayó del tren La Bestia, que le dicen La Bestia, y se mató. Se murió, pobrecito. Se cayó del tren ese que le dicen La Bestia. Y todos estos muertos van a la cuenta de Daniel Ortega, de la Chayo asesina Murillo, la hedionda querida de Fidel Moreno, y de cada uno de los cómplices que están ayudando a Daniel Ortega a legitimar un fraude. 14 nicaragüenses fueron abandonados por coyotes en la carretera Tuxtla Gutiérrez. Se estaban muriendo de sed, de calor, porque hizo un calor tremendo ahí, pero fueron rescatados por la policía. Los pobres pagaron a los coyotes y después los dejan abandonados. Así que es terrible lo que está pasando. Pasando un poquito ahora a la terrible realidad que vive la niñez nicaragüense, niñas sobre todo. Yo denuncié, el 14 de julio denuncié que me mandaron una información que 603 niñas embarazadas por el ejército sandinista en el municipio El Cuá. Pues el día de ayer murió una niña de 13 años por desgarro uterino y muere desangrada. Una niña de 13 años la hicieron tener a su niño por parto normal en vez de hacerle cesárea. Y claro, una niña tan pequeña pues murió desangrada. Niña de 13 años siendo madre. Qué terrible la situación que está pasando en Nicaragua.
la niña es nicaragüense, y todo porque en Nicaragua tenemos, está usurpando el poder un ilegítimo presidente, porque se ha robado cada elección y es un violador de niñas. Vamos a escuchar ahora el canto Yo te amo libertad, en honor a todos los que han caído asesinados por este régimen asesino. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, que no nombro por temor, yo te nombro libertad. Esta familia criminal, narcotraficante, Ortega Murillo, han asesinado, han encarcelado, han secuestrado, han torturado. Y de todas maneras, nunca
van a poder ser felices, porque todo lo que han robado a base de asesinar no lo van a poder gozar. El mundo los repudia, el mundo los detesta, el pueblo nicaragüense los repudia, el pueblo nicaragüense los quiere fuera de Nicaragua. Y por mucho que quieran hacer un gran fraude electoral, pues nadie les va a creer. Vamos a escuchar qué dice el doctor Luis Barreto, que nos mandó un análisis sobre el fraude electoral y que comenzó con la verificación también. Así que vamos a escuchar qué dice el doctor Luis Barreto desde España. Señores representantes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Unión Europea y resto de organizaciones de orden mundial. Introducción. La ciudadanía salió a ejercer su derecho a la verificación. Hicieron acto de presencia en los 3.106 centros de votación repartidos en el territorio nacional. La motivación principal era la de identificar la ubicación del centro de votación que les asignó el Consejo Supremo Electoral. El Consejo Supremo Electoral hizo una reducción a 1.143 centros de votación, que significa un 26.9% menos en relación a los 4.249 centros de votación habilitados en las elecciones del 2017. La referida reducción carece de fundamentos lógicos, obligando a la ciudadanía a recorrer más distancias para llegar al centro de votación. Otro factor contradictorio consiste en el aumento de la población habilitada en el padrón, que corresponde a 240.000 votantes entre una elección municipal y una presidencial. Este aumenta el número de votantes a acudir a los centros de votación según la nueva reorganización producto de la reducción. El Consejo Supremo Electoral hizo oficial que el número de ciudadanos habilitados en el padrón para las elecciones del 7 de noviembre suman 4.347.340. Este número de ciudadanos no coincide con el aumento normal de 300.000 nuevos ingresos que se generan entre una elección presidencial y otra. Específicamente, en el 2016 el padrón fue de 3.650.806. Sumando los 300.000 de aumento general, el padrón del 2021 debería ser aproximadamente de 3.950.806, con una diferencia de 396.534 registros sin justificación lógica en comparación con los 4.340.340 comunicados por el Consejo Supremo Electoral la semana pasada. Antecedentes. Actuando como una organización de crimen organizado, el régimen aprovechó los ilícitos de Alemán y su grupo, el caso Coprosa, Roberto Rivas, para lograr chantajearlos, logrando doblegarlos en la asamblea, nombrar magistrados, jueces y otros cargos en el Poder Judicial y hacerse del control del Consejo Supremo Electoral. De alguna manera, logran también doblegar a la Iglesia Católica con la inexplicable sumisión del cardenal Obando a la pareja Ortega Murillo. Amenazas y chantajes. El régimen en el 2006 logró los respaldos necesarios. A partir de esa fecha empezaron a transitar a paso acelerado para perpetuarse, utilizando como medio a los procesos electorales totalmente viciados. Se soportan debido al control y dominio de los poderes que intervienen directa o indirectamente en el proceso electoral, que corresponden al poder legislativo para pasar leyes que avalen las acciones que le den legitimidad a las ilegalidades hacia el fraude. Poder electoral para dominar desde la cúpula con los magistrados y restos de estructuras funcionales para garantizar los fraudes. Y el Poder Judicial para no dejar prosperar ningún reclamo producto de las irregularidades antes, durante o después de la implementación del fraude.
No obstante, en las recientes reformas suplantan la potestad de intervención en materia electoral al Poder Judicial y designan las potestades relacionadas al Consejo Supremo Electoral para evitar pérdidas de tiempo o posibles acciones que pudiesen evitar o atrasar cualquier situación previamente aprobada para cumplir en la ejecución de los fraudes en tiempo y forma. El padrón electoral como elemento medular. El régimen ha conseguido el control total y mayoritario a todo nivel de autoridades con poder de decisión organizacional, operativo y de fiscalización. Para asegurar un fraude es necesario el libre uso de los volúmenes de registro del padrón, para lo que el régimen idea la creación del padrón pasivo, instrumento que tiene como principal objetivo identificar a los votantes no afines al régimen, la ley de ciberdelitos para evitar con penas de cárcel que organización alguna lo intente depurar. Reformas electorales terminan de cuadrar el escenario, así como de eliminar cualquier posibilidad de unos comicios con algún grado de credibilidad, pasando la administración del registro de las personas a cargo del Consejo Supremo Electoral, que anulan una cierta independencia que contaban las instituciones encargadas en las acciones de inscripción y de funciones ciudadanas. Otro de los puntos directamente relacionados con el padrón es la inhibición de votar de aquellos ciudadanos que no acudieron a votar en el 2016 y 2017, que suman más de 1.400.000 ciudadanos. Los referidos deberían pasar por un proceso de verificación para ser reincorporados en el padrón, de donde nunca tuvieron que haber sido excluidos, ya que en Nicaragua el voto es un derecho, no una obligación. Designación de órganos rectores. Las autoridades en todos los cargos del proceso electoral son designadas al partido FSLN como a sus aliados, a la práctica totalidad de los miembros de los cargos a nivel departamental como municipal, así como el personal de los centros de votación y de juntas receptoras. Para terminar de cerrar el ciclo, convocan a una jornada de verificación que, debido a la inexistencia de un comprobante de participación de los asistentes, persiste el control total del padrón, manteniendo la inhibición de los más de 1.4 millones excluidos según las reformas. En consecuencia, si la oposición acude a votar, los votos no serán computados, ni optar al derecho de reclamar por no contar con ninguna prueba que se fueron a verificar. El número de votos a contar solo corresponderá a aquellos votantes afines al régimen, que garanticen la mayoría para mantenerse en el poder. Y en consecuencia, por supuesto, eliminar cualquier posibilidad de desafuero para lograr llevarlos a tribunal alguno. Definición y diferencias de verificación ciudadana y depuración del padrón electoral. El régimen, con la intención de aparentar y justificándolo con la participación de la población en las jornadas de verificación del 24 y 25 del corriente mes, están intentando hacer creer que el proceso cumple con los estándares internacionales en materia electoral, habiendo hecho referencia que como producto de la verificación se logra un avance en la depuración del padrón. El proceso de verificación tiene como objetivo asignar o comprobar la existencia de votantes en una determinada junta receptora, dar a conocer el nuevo centro de votación donde los votantes ejercerán su voto, producto del porcentaje de la reorganización. El proceso de depuración tiene la función de realizar un inventario de la población votante en relación con el área donde residen, asociados a la junta receptora donde votan, concentradas en un centro de votación. La depuración está destinada a identificar a aquellos votantes fallecidos y que todavía forman parte del padrón. Identificar a votantes que se cambiaron de domicilio, procediendo a la ubicación del domicilio destino, previniendo que voten doble. Realizar un inventario en cuanto al número de personas habilitadas para votar que residen en un mismo domicilio, para compararlos con los incluidos en el padrón,
donde el excedente irreal respecto a los que viven y los inventados corresponden a cédulas ilícitamente entregadas. En conclusión, el inventario de la población votante es la parte medular. Esta se logra solo mediante la depuración del padrón a realizarse casa por casa, logrando conocer realmente la existencia física como legal de los votantes residentes en un área determinada, y que se complementa con el producto de la verificación en la que se establece el lugar donde van a votar, sin contribuir en absoluto a la comprobación de la existencia real de los votantes. ¿Cuál es la intención del régimen con la reducción de los centros de votación? Prioritariamente es aumentar la concentración de votantes en un centro de votación para tratar de justificar el grado de abstención, tanto en la verificación como en el día de las elecciones. De esta forma logran concentrar más votantes en un mismo centro de votación, dificultando se pueda poner en duda la afluencia de votantes por falta de movimiento. Con el referido actuar, hace más creíble justificar la alteración de los resultados, producto de la inclusión de cédulas duplicadas asignadas a un mismo votante, personas fallecidas, así como registros directos generados por procesos informáticos utilizando datos del padrón combinados, así como otras alteraciones posibles de forma automática, registrando nuevas cédulas y que finalmente engrosan el total de los votos que el mismo régimen haría ver como que si realmente fueron recibidos. ¿Por qué la población participó en la verificación? Debido a la represión, la población, que mayoritariamente es de oposición, y ante la imposibilidad de hacer ningún tipo de acción de protesta, y ante la inexplicable reducción de los centros de votación, sin poder saber de previo quiénes fueron los cambiados, de los que no le quedó de otra de acudir el 24 y el 25 de julio y así poder confirmar dónde sería el lugar que les pertenecería votar en las próximas elecciones en el caso de optar por participar o simplemente para asegurarse que no fueron borrados del padrón. El otro grupo de interesados son los más de 1.400.000 personas que no votaron en las últimas elecciones del 2016 o 2017 y que según las últimas reformas, de no verificarse, quedarían sin derecho a votar en las elecciones del 7 de noviembre. Supuestas muestras de confianza para acudir a la verificación. Habilitaron y publicitaron la página web del Consejo Supremo Electoral, la cual estuvo caída la mayor parte del tiempo. Esto hizo que una parte de la ciudadanía se tuviera que dirigir al centro de votación donde habitualmente estaban asignados quienes todavía les correspondía el mismo centro de votación, procedieron a verificarse y firmaron la hoja de verificación una vez comprobada su existencia en la misma, quedando incluidos. Si el ciudadano no había votado en las elecciones del 2016 y 2017 e inhibido, según la reforma, supuestamente al verificarse quedaría habilitado para ejercer sus votos. Otros que habían sido cambiados a otro centro de votación los buscaron en las listas y les indicaron la dirección y nombre del nuevo centro de votación, al cual se dirigieron para que los incluyesen una vez localizados en la lista y firmando en la hoja de verificación que está destinada una copia para el Consejo Electoral Municipal y otra para el Consejo Supremo Electoral, donde se incorpora en la base de datos del padrón. Los que acudieron a verificarse en su centro de votación habitual o al que fueron cambiados por la reorganización pudieron comprobar: A. No existía ningún padrón pegado en la pared que les imposibilitaba ver al resto de los incluidos en la JRB, como pueden ser sus propios familiares, que pudo haber sido que por algún motivo no hayan podido ir ese mismo día. No tuvieron la posibilidad de poder informar a otros familiares o conocidos sobre la inclusión de estos en el centro de votación y JRB donde se encontraban haciendo la gestión. Tampoco tuvieron la posibilidad de comprobar si algún fallecido conocido se encontraba todavía activo en el padrón.
Los referidos impedimentos fueron efectivos al ser un requisito indispensable que la gestión fuera personal y por requerir que el votante presentara su cédula. Y acto seguido el funcionario procediera a efectuar el proceso de verificación en las listas y que culminaba con la firma del ciudadano. C. Al término del proceso de verificación, los ciudadanos no recibieron ninguna esquela u otro comprobante que hiciera constar haber participado en el proceso de verificación. En consecuencia, aquellos ciudadanos que acudieron a sabiendas que estaban inhibidos por no haber votado en el 2016 o 2017 y que no aparezcan en el padrón de pared ni en la página web del Consejo Supremo Electoral el día 9 de agosto según el calendario electoral, no tendrían cómo protestar por no contar con prueba alguna de haber participado en la verificación, donde la única opción sería acudir a las distintas delegaciones del Consejo Supremo Electoral para hacer de nuevo el proceso de verificación, donde el tiempo máximo que tendrán para quedar incluido en el padrón sería de un mes, según el calendario electoral, hasta la fecha límite del 8 de septiembre en la que se cierra definitivamente el padrón. Conclusión de la realidad del proceso de verificación. El régimen planificó una emboscada a la población cedulada, al no indicar qué centros de votación fueron los excluidos, por lo que hubo una buena cantidad de ciudadanos que optaron por ir a averiguar qué había pasado con el lugar donde habitualmente estaban registrados y hacia dónde los habían trasladado. El régimen, utilizando el Consejo Supremo Electoral, concentró a los votantes en menos centros de votación para intentar hacer ver a la población como a la comunidad internacional la existencia de una mayor participación que las realizadas en procesos anteriores. El régimen, utilizando el Consejo Supremo Electoral, con esta forzada asistencia producto de la emboscada de no revelar los cambios producto de la reducción de centros de votación, intentó ver que existe un ambiente de normalidad y que la población está anuente a participar en la farsa electoral. El régimen, utilizando el Consejo Supremo Electoral, no garantizó la inclusión de los votantes registrados en el padrón pasivo que no votaron en las elecciones 2016 o 2017, por no haberles entregado ningún tipo de comprobante, eliminando cualquier posibilidad de reclamo. El régimen, utilizando las estructuras del Consejo Supremo Electoral, tendría que atender en los SEM, SED o en el propio Consejo Supremo Electoral a más de 1.4 millones de votantes inhibidos en un plazo de un mes, entre el 9 de agosto, fecha de publicación del padrón, y el 8 de septiembre, fecha cierre de definitiva del padrón. El régimen, utilizando el Consejo Supremo Electoral, nunca incluirá a los inhibidos por no haber votado en el 2017 por más que protesten, ya que saben que son opositores y por todos los medios tienen que asegurar que solo podrán votar aquellos que están incluidos en sus cálculos y que cuadren con la cantidad de votos que van a anunciar, otorgándoles una amplia mayoría para ganar. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿es conveniente ir a votar? 1. Debemos estar firmes desde ya que no iremos a votar porque el voto no lo van a contar. El régimen ya tiene sus cálculos y no se va a arriesgar. 2. Seguir indecisos es darle el gusto al régimen, ya que saben que mientras esa sea la posición, la farsa electoral sigue viva. Si la farsa electoral se conserva viva, la comunidad internacional no actúa en realizar lo que corresponde para condenar y sancionar al régimen. Lo que debemos exigir al único partido de supuesta oposición, como lo es el C por L, y al PLC para rescatarlo del secuestro al que ha sido sometido por líderes que al régimen se han vendido y que no representan a las bases liberales reales. Vamos en el camino correcto. La ruta a seguir es hacer que la dictadura vaya sola al circo electoral, que no pueda aducir que la oposición
de verdad participó y en consecuencia no existe manera de esquivar la deslegitimación del proceso que conlleva al no reconocimiento de los electos ni de los nombramientos que estos puedan hacer. Avances a la fecha, el C por L junto con los afines de la Alianza Cívica rondaban un 5%. Ahora, por haberles incumplido la Alianza Cívica, no tienen ni el 3% histórico del C por L, menos los desertores del C por L, el repudio a las recientes traiciones como dedazo. Lo importante es hacer que la comunidad internacional acepte que el peso del C por L no representa más que ese 3% referido, demostrando el carácter de la autoridad moral ni cuantitativa en cuanto a decir que representan a la oposición. Dejarle claro a la comunidad internacional que no vale aceptar como reales los resultados que pueda tener el C por L en la farsa electoral, ya que ese número de votos serán los que la dictadura le convenga asignarle sin arriesgar la mayoría para buscar cómo evitar la deslegitimación. El PLC, chantajeado, ha venido participando con unas autoridades que apoyan la farsa electoral. No obstante, el pasado día 27 de julio empezó el rechazo a ser parte del proceso amañado, gestado por importantes grupos representativos del PLC con jurisdicción en Estados Unidos de América, Panamá, Costa Rica y otros tantos directivos municipales, los cuales van en aumento. Debido a la deserción en desarrollo por una cantidad de activistas del PLC, los actuales como chantajeados líderes no desistirán de participar con reemplazos que el régimen les proveerá. No obstante, a la luz de toda la población, esta acción quedará destapada. En resumen, con los errores del C por L, en su calidad más que demostrada de cómplices del régimen, y con las deserciones en proceso del PLC, el régimen participará solo con sus adeptos en esta próxima elección por no haber otorgado ninguna condición y no podrá evitar que la condena internacional deje de terminar en la deslegitimación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Barreto, desde España, por su contundente análisis. Definitivo, o sea, el régimen es un criminal, narcotraficante, violador de niñas, un terrorista, y están preparando un gran fraude electoral. Nadie les va a creer, nadie. Entonces, vamos a cerrar el programa con la oración, pero no es oración, es un fragmento de la homilía de nuestro valiente obispo Silvio Báez, que hizo este domingo en la iglesia, y un mensaje poderoso que manda al pueblo nicaragüense. Dice así: los pueblos que son oprimidos nunca deben cansarse de buscar cómo alcanzar la libertad, ni asumir que es mejor no fatigarse en el propósito de lograr el sueño de romper las cadenas y el yugo que aplasta sus derechos y dignidad. Nunca es preferible la tranquilidad de la esclavitud a la fatiga y a los riesgos del camino que lleva a la libertad. Los pueblos no deben confundir nunca el sometimiento con la tranquilidad, ni la esclavitud con la libertad. Gracias, Monseñor Silvio Báez, por tremendo mensaje al pueblo nicaragüense. Y cierro con mis palabras finales, que dice así: tenemos un Padre en el cielo. Esta verdad la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todos somos hermanos. Todos somos nicaragüenses. Obedezcamos el mandamiento de Dios.
Amaos los unos a los otros. Le hago un mensaje a los que tienen el poder en Nicaragua de poder cambiar la triste realidad que vive el pueblo nicaragüense. Ustedes juraron defender al pueblo nicaragüense. Ustedes juraron respetar la Constitución nicaragüense. Ustedes juraron defender la soberanía nacional. Le hago este llamado. No sigan asesinando al pueblo. No sigan secuestrándolo. No sigan torturándolo. No obedezcan a una familia, Ortega Murillo. Obedezcan a Dios Padre, porque todos somos hermanos. Todos somos nicaragüenses. Nos vemos mañana, 8 de la noche, hora de Nicaragua. Pasen buena noche, cuídense y, por favor, recen, oren a nuestro Padre para que termine esta pesadilla, esta noche oscura.